Hola a todos, bienvenidos a un vídeo monográfico sobre la compleja situación actual del graffiti en Barcelona, considerada, como sabéis, una de las mecas del graffiti y del arte urbano en toda Europa. En este vídeo voy a hacer un recorrido por lo principal sobre el graffiti, en este caso el graffiti de calle, en Barcelona, y voy a hablar pues de lo principal que necesitáis saber si queréis ir a Barcelona, tanto a pintar como a visitarla, como conocer un poquito cómo es la escena. Así que os contaré sobre denuncias, sobre multas, sobre algo que es menos conocido, que son los bienes decomisados y cuánto tendréis que pagar por recuperar vuestro material, por medidas compensatorias y luego también cómo está la normativa y sobre todo cuáles son los muros en los que se puede pintar de forma legal, ya que ha cambiado con el reciente cierre de algunas plataformas y ya no son todos los que eran, así que son nuevos muros. La idea de este vídeo principalmente también es que esté vivo, es decir, que si tenéis información extra, adicional, que pueda sumar al contenido que os voy a traer, la podéis dejar aquí abajo en comentarios y así hacemos que se enriquezca más el vídeo y tengamos más contenido. Y antes de comenzar, eso sí, me gustaría agradecer sobre todo a Joel, que es un escritor residente en Barcelona, que me ha ayudado mucho en esta labor de investigación, de conocimiento, incluso de primera mano, que él me ha ofrecido material y mucha información para poder hacer un vídeo de calidad y que tengamos toda la información sobre la situación actual del graffiti en Barcelona. Y como os comentaba en la introducción, es importante remarcar que vamos a hablar solo del graffiti que se hace en la calle. En ningún caso hace referencia al graffiti que se puede hacer tanto en los trenes como en el metro de Barcelona, que son sitios muy comunes, muy conocidos, que han salido las noticias, donde hay muchas misiones y gente que viene a pintar. Así que eso no está incluido en esta parte del vídeo. Ahora sí, comenzamos. Y como podéis imaginar, antes de hablar de la situación actual, es necesario echar un poquito la vista atrás para conocer por qué Barcelona ha sido siempre tan importante para el graffiti y luego posteriormente para el arte urbano, y podemos señalar que la época dorada de la ciudad la vivieron pues a finales de los 90, inicios de los años 2000, incluso con la apertura de la tienda Montana y la llegada de los sprays a la ciudad, pues eso la puso aún más en el mapa europeo. Y sois muchos los que me habéis comentado que incluso muchos escritores europeos alquilaban coches, alquilaban incluso autobuses para venir expresamente a comprar sprays aquí y luego volvían a sus países. Lo que pasa que vieron una escena que les interesaba, un sitio donde se podía pintar y entonces se quedaron y eso revitalizó mucho la escena. Entonces todo ese periodo de finales de los 90, inicios de los 2000 puso a Barcelona en el foco mediático del mundo del graffiti. En los años siguientes, 2000-2004, Barcelona disfrutó de una edad de oro del arte urbano y el muralismo, que ayudó a cimentar las carreras de muchos artistas españoles hoy reconocidos. A partir del 2006, el gobierno local comenzó a hacer cumplir la ordenanza cívica de la ciudad y a penalizar a los artistas que pintaban en el espacio público. Esta persecución llegó a tal punto, hay muchísimos ejemplos, pero me he quedado con uno significativo, que en este periodo 2006-2009 incluso el Ayuntamiento de Barcelona prohibió que se hicieran grafitis, se hicieran pintadas en las persianas, pero no evidentemente ilegales, sino incluso las legales. Y entonces en este caso no se podía contratar a ningún artista, ningún escritor de graffiti para que pintara la persiana de los comercios y se decía que si lo hacían se podían exponer a una multa de hasta 600 euros a pagar a partes iguales por el artista contratado o el escritor de graffiti y el propietario. Entonces, como veis, hubo una persecución muy alta del graffiti en todo este periodo a partir del 2006. Y para conocer mejor aún este periodo que os comentaba, finales de los 90, este auge absoluto del graffiti y del arte urbano, os recomiendo un documental que es muy interesante de 1 hora de duración que se llama Barcelona Rise and Fall, que sería como así, como auge y caída. Es muy interesante, con numerosas entrevistas con artistas urbanos que siguen vigentes a día de hoy y cómo vivieron y convivieron en esta época tan convulsa en el graffiti de Barcelona. Y por poner algunos datos sobre la mesa para que veáis cómo ha ido cambiando esta evolución y esta presión sobre el graffiti, he recopilado que en este periodo 2006-2010 más o menos se impusieron entre 1.500 y 1.600 multas por graffiti, que salen aproximadamente a unas 300 multas por cada año.
y cuando ya hemos avanzado con el paso del tiempo, hemos encontrado que estos números han cambiado significativamente. Curiosamente, en ese periodo 2010 más o menos salían unas 300 multas al año, luego se relajó hasta llegar más o menos 2020-2021, donde en 2021 se ponían unas 284 aproximadamente, luego creció en el 2022 y ya nos fuimos a las 328, y en 2023, el último año del que se tienen datos, ya creció hasta las 484 denuncias, que significó un 47% más respecto al año anterior, lo que vemos claramente como esta presión policial, que ahora hablaré un poquito más en detalle de multas y de cómo lo están haciendo, ha ido aumentando. Por lo tanto, ha aumentado el número de multas y evidentemente la recaudación por multas de graffiti. Y llegamos a la parte importante que a muchos os interesará, que son las multas. ¿Cómo son actualmente la situación de las multas en Barcelona? Pues bien, vamos a volver un poquito atrás para conocer que hace no muchos años estas multas estaban en 50 euros. Y en muchos de los casos, la policía incluso cuando te pillaba venía con el TPV para pagar con la tarjeta, y con este pronto pago pues te ahorraban la multa, que en realidad era de 100, pero por pronto pago te lo dejaban en 50, y en ese caso pues ya lo tenías listo. La multa luego se aumentó a 75 euros si era pronto pago, 150 si lo dejabas pagar para más adelante o querías recurrir esta multa, y luego subió a 250. Sin embargo, a día de hoy la multa está en 500 euros. Y esta cifra de 500 aumenta a 600 si lo que estamos haciendo es un graffiti y nos pillan, obviamente, en un elemento patrimonial o en un BIC, en un bien de interés cultural. Además, en estos casos de pintar en un edificio patrimonial o en un BIC, no solo será una multa, sino que nos podemos exponer claramente a que haya una denuncia por parte del ayuntamiento o de la consejería pertinente porque estamos pintando en un edificio protegido. Además, aquí es importante remarcar que muchas veces cuando se habla de estas multas parece que solo hablamos del clásico graffiti de firma o incluso de algún graffiti de piezas, sino que en Barcelona la normativa indica que esto aplica a muchas más cosas, como os detallo a continuación. Esta degradación del entorno urbano aplica a todo tipo de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o grafismos hechos con tinta, pintura o cualquier otra materia orgánica, o bien el hecho de rayar la superficie de los bienes. Ahora bien, conocida un poco la cuantía de las multas, vienen 3 asuntos importantes relacionados con ellas y que son importantes conocer. El primero de ellos es, si soy extranjero, es decir, no soy ciudadano español y estoy en Barcelona y me pillan haciendo graffiti y me ponen una multa, ¿tengo que pagar la multa? Pues evidentemente, lo primero, esto depende de cada uno. Aquí contamos un poco lo que sabemos. Lo que sabemos es que si tú no resides en Barcelona, esa multa habitualmente no va a llegar a tu país porque no hay una unificación de las haciendas o digamos del proceso administrativo. Bien, conocido esto, es importante remarcar que si tú vuelves a Barcelona o te planteas residir en Barcelona durante un tiempo, tendrías que preguntar si tienes alguna multa pendiente porque, como sabemos, algunas de ellas pueden expirar, a lo mejor a los 5, 10 años. Este periodo pues, puede ir cambiando con el paso del tiempo y, además de esto, pues puede que quede alguna cosa pendiente que nos tengan que reclamar. Entonces, lo normal es que si no residimos en Barcelona, y hablamos para ciudadanos extranjeros, no tengáis que pagar estas multas, pero en este caso habría que comprobarlo. E igualmente, aquí en el canal no estamos recomendando que no se paguen las multas. Estamos explicando la situación que os encontraréis habitualmente. Vamos ahora a hablar de las compensatorias. Esto no es más que canjear tu multa por una medida compensatoria, que es como un programa de ayuda a la comunidad, alguna actividad social o educativa, en la cual tú le estás dando al ayuntamiento un número de horas, estás invirtiendo trabajos en la comunidad a cambio de la cuantía de la multa. Y dentro de esto es importante remarcar 2 aspectos. 1, cuando eres reincidente ya no puedes solicitar esta compensatoria, así que esto se puede solicitar al principio. Y además, cuando uno va a solicitar la compensatoria, que ahora os daré algún más detalle adicional y además estaréis viendo alguna en pantalla, esta compensatoria tiene un valor por el precio total de la multa. Es decir, aquí no aplica el pronto pago. Incluso tendrá que pasar el pronto pago para que os den la resolución de la compensatoria. Entonces, si es una multa de 500 euros, el valor
por el cual tendremos que hacer el trabajo a la comunidad será igualmente de 500 euros. Esta posibilidad se ofrece en sustitución de la sanción económica impuesta o bien en cumplimiento de una medida judicial mientras la sanción no sea firme por vía administrativa. Adicionalmente, es necesario saber en estas compensatorias que no todas las sanciones se consideran de la misma manera y tenemos que hacer el mismo número de horas. Así que hay 3 categorías que serían leves, graves o muy graves, donde tenemos un número de horas determinado. Evidentemente, las más graves son las que tienen más horas, que en este caso van desde las 41 horas hasta las 60. La duración de la medida alternativa a la sanción económica no será superior a los 6 meses, o si la persona infractora es menor de edad, a los 3 meses. Conocida la compensatoria, vamos ahora con la última parte dedicada a las multas, y es una parte que se llama la de los bienes decomisados. Esta es una de las que más trabajo nos ha costado conseguir la información, pero finalmente, tras un trabajo de investigación y numerosas llamadas al Ayuntamiento de Barcelona, tenemos la cifra exacta que os puedo dar en detalle. En este caso, ¿qué son los bienes decomisados? Pues los bienes decomisados no son más que cuando me imponen una multa porque estoy pintando graffiti en la calle, me pueden requisar todos los sprays o todo lo que tenga. Y en este caso, esto va a los fondos de la Guardia Urbana de Barcelona. ¿Qué sucede? Que si yo quiero recuperar este material, tengo que pagar una tasa. Esto es como si el coche se lo lleva a la grúa y va a un depósito y para recuperar mi coche tengo que pagar. Pues esto sería exactamente lo mismo con los materiales. Aquí el consejo principal sería intentar que no se lleven vuestro material, alegando pues cosas que son ciertas. En este caso, pues que es material que usáis para trabajar, que es material personal, cualquier otra cosa que se os ocurra para que este material no sea confiscado por la Guardia Urbana y posteriormente tengáis que pagar. Pero lo más importante es saber cuánto tengo que pagar. Y hay que pagar una cantidad que es notable, que son unos 200 euros, en concreto 194,90 euros. Así que, como veis, salvo que no le tengáis mucho aprecio al material que se están llevando, si tenéis bastante material y lo van a confiscar, que sepáis que adicionalmente tendríais que pagar casi 200 euros para recuperarlo. Y antes de seguir con la siguiente parte, que va a estar dedicada un poco al plan integral contra el graffiti, la limpieza de grafitis, os indico algunos números que me parecen interesantes, ya que ahora en febrero de este año han sacado información adicional. El Ayuntamiento de Barcelona sube un 17% el presupuesto para borrar grafitis, llegando a los 16 millones de euros para 2024 y 2025. Y además se va a emplear tecnología e inteligencia artificial con un nuevo sistema de identificación para buscar a las personas reincidentes. Se emplea un elemento tecnológico, un nuevo programa de identificación, con el objetivo de determinar las pintadas de un mismo autor y facilitar así su búsqueda, y si procede sanción. Es un programa que estará a disposición de la Guardia Urbana. Os hablo ahora del plan Endresa, que digamos que es el programa que engloba todas estas políticas nuevas, este endurecimiento de medidas contra el graffiti y que además tiene una parte especial dedicada a la limpieza y mantenimiento de los muros donde antes había muchas firmas. Así que es un programa integral que llaman ellos, con diferentes actuaciones, que ha constado de 3 fases. Durante la primera fase se realizaron acciones operativas inmediatas de limpieza y aumento de la presencia de la Guardia Urbana en las calles. En la segunda fase, hasta marzo de 2024, se iniciaron los trámites para aumentar la capacidad sancionadora de la ordenanza de convivencia, además de crear la oficina del Plan Endresa. Finalmente, en la fase 3, a partir de abril de 2024, se despliegan los planes de mantenimiento integral en toda la ciudad. Dentro de este plan Endresa, al igual que sucede en otras ciudades, por ejemplo, en una de las que te he hablado ya en el canal, que es Calgary, en Canadá, te lo dejo aquí arriba el vídeo por si todavía no lo has visto, que le llamé la ciudad que prohibía el graffiti, porque no solo había una política contra el graffiti, sino también que incitaban a los ciudadanos a denunciar o eliminar pintadas, y si no lo hacían, les multaban. En este caso, en Barcelona, todavía no han llegado a ese punto, pero sí que han habilitado una web en la cual se puede solicitar la limpieza y la retirada de grafitis que haya en la zona, para lo cual pues tienes que rellenar datos personales, tienes que indicar la zona y luego posteriormente pues un equipo de limpieza llegará hasta allí para limpiarlo.
Se han fijado unas zonas en cada distrito donde la frecuencia de limpieza de pintadas será cada 4 meses de forma general, pero llegando a la limpieza mensual en los ámbitos en que sea necesario. Incluso se recuerda, en Barcelona está prohibido fijar carteles y adhesivos en las fachadas de los edificios, aunque están llenas de ellos. Se trata de un comportamiento incívico que comporta una sanción. Por último, respecto a esta parte de limpieza, os voy a hablar de unos códigos QR que hemos encontrado en la ciudad que indican, aparentemente, pues las zonas en las cuales se ha limpiado recientemente y también sirve para controlar que el equipo de limpieza ha estado por allí, un poco tener todas las zonas controladas y de esa manera también poder valorar si es una zona o un punto de los que ellos llaman puntos calientes de graffiti, que el ayuntamiento había estimado alrededor de unos 360. Así que si veis algún código QR en una zona típica de graffiti y ya no está con graffiti y está limpia, significa que el equipo de limpieza de graffiti ha pasado por esa zona. Conocida entonces la situación en cuanto a normativa, multas, limpieza, el plan Endresa, los códigos QR, llega el momento de hacernos la gran pregunta, que es ¿dónde se puede pintar ahora en Barcelona? Y esto tiene una fácil y rápida respuesta. Actualmente, legalmente, solo se pueden pintar en 16 muros, que además están indicados en una web que tiene el Ayuntamiento de Barcelona y en la cual nos van dando detalles de cada uno de los muros en cuanto a sus dimensiones, tanto de altura como de anchura, y nos indica la localización exacta. Te dejo aquí abajo en la descripción todos los detalles para que puedas consultar estos 16 muros legales. ¿Qué sucede? Que antiguamente, hasta hace muy poquito, eran muchos más los muros en los cuales se podía pintar en Barcelona, pero debido al cambio, mejor dicho, al cierre de algunas de las plataformas que lo llevaban o proyectos que lo gestionaban, se ha reducido a 16. Hablamos, por una parte, del cierre de Open Walls y, por otra parte, del cierre, como hablamos hace muy poco en las noticias del graffiti, del cierre definitivo de Wall Spot. Volviendo a los 16 muros donde se puede pintar, se consideran como muros abiertos, es decir, muros en los cuales se puede pintar libremente sin necesidad de permiso previo y se puede dejar cualquier graffiti, mural o representación artística. Eso sí, se remarca en la web y parece una cosa obvia, porque en este caso pasa en todas las ciudades europeas o del mundo que tienen espacios así, que se indica, para que no haya confusión, que no se va a hacer ninguna conservación o mantenimiento de las piezas o de las obras que se ejecuten en ella. De esa manera sabemos que estamos ante algo efímero que con el paso del tiempo será modificado. Eso sí, debemos cumplir el código básico de funcionamiento y convivencia en el uso de los espacios. Este código incluye la prohibición absoluta de cualquier contenido ofensivo, sexista, xenófobo o con fines publicitarios. Además de conocer en esta web estos espacios, el ayuntamiento ha indicado mediante una señal de unos 30 por 30 centímetros que se trata de un muro abierto, de un muro legal donde se puede pintar, y además lo han hecho con un soporte el cual indica que además va a soportar condiciones meteorológicas adversas, es decir, que no se va a caer por lluvia o por viento, y de esa manera podemos ver claramente que estamos ante un muro legal y en el cual se puede pintar. Sin embargo, hay que remarcar que tras la caída, como decíamos, de Wall Spot y de Open Walls previamente, pues diferentes espacios de la ciudad que siempre habían considerado como muros libres para pintar graffiti ya no lo son, y esto está provocando que personas que van allí sin tener la información actualizada pues estén recibiendo multas. Así que os voy a hablar un poquito de estos muros dudosos. El primer muro dudoso del que os voy a hablar se trata del muro del Banco de Sangre. Es un sitio donde se ha pintado toda la vida y actualmente ya no está incluido dentro de esta lista de muros abiertos. Además de este muro, tenemos el túnel de Mundet, la plaza de Botticelli o el espigón del Fórum. Y con esta información sobre los muros abiertos hemos hecho un recorrido completo, un recorrido integral, como el propio programa Endresa, sobre la situación y compleja del graffiti en Barcelona actualmente. Como os decía al inicio, me encantaría que me pudierais dejar aquí abajo en comentarios cualquier cosa que se me haya podido quedar, alguna actualización, alguna de vuestras experiencias si vivís en Barcelona o si habéis ido a pintar allí, y de esa manera pues enriquecemos el contenido
y si veo que hay información extra y podemos hacer un segundo vídeo hablando de la situación en Barcelona o de futuras actualizaciones, no dudéis que lo haré. Eso sí, si me podéis dejar un buen like, os lo agradezco mucho. Igualmente, si es la primera vez que me ves y te quieres suscribir al canal, es tan fácil como darle al botoncito de aquí abajo, es completamente gratuito. Y si ya me sigues, muchas gracias por el apoyo, nos vemos muy pronto, hasta luego.